bienvenidos a nuestro quinto tema de ese seminario que hemos titulado El Día del Arco Iris y el Fin de la Rebelión. Hoy con el título El origen de la adoración al sol. Y continuamos desenmascarando al Dios Sol en toda su maldad y todos sus engaños a través de lo que vamos a ver a continuación. Sucede que hay dos fenómenos ópticos naturales que son totalmente opuestos, pero son bastante parecidos en cierto sentido. Aquí ustedes pueden ver el arco iris, que, como veremos, es la corona del Dios creador, y otro fenómeno óptico que es el halo, que es la corona del Dios Sol. Ahora ustedes recordarán que para ver el arco iris, el espectador tiene que dar la espalda al sol. Esa es la posición física que el espectador tiene que tomar para poder ver el arco iris, dar la espalda al sol. Y ustedes recuerdan que fue esto lo que Dios instituyó después del diluvio, como señal del verdadero creador de los cielos y de la tierra. Pues después del diluvio, en Génesis 9, 12 y 13, decía la palabra, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Así que Dios puso ahí su señal de su pacto, su arco iris entre Él y la tierra, entre toda la humanidad, incluyendo los animales, como vimos en el tema pasado. Esta misma señal del verdadero creador de los cielos y de la tierra, al cual debemos nosotros adorar, vimos en Apocalipsis 4, 2 y 3, donde en el cielo San Juan vio un trono establecido y en el versículo 3 decía que el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe de cornalina y había alrededor del trono un arco iris. La señal del verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra, vimos también luego cuando en los versículos 10 y 11 los 24 ancianos se postraron delante de aquel que está sentado en el trono del creador y pusieron ahí sus coronas delante de él. Y el versículo 11 decía, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas. Tú eres el creador de los cielos y de la tierra, del mar, de las fuentes de las aguas, de las plantas, de los animales, del ser humano. Y creaste todo en 6 días y en el séptimo descansaste. Por lo tanto, esta maravillosa señal del verdadero Dios creador y de la verdadera adoración encontramos también en Apocalipsis 10, versículo 1. Donde vimos que Jesucristo, aquel mensajero celestial que aparece aquí en la simbología de un ángel, estaba envuelto en una nube y con el arco iris sobre su cabeza. Y todas las simbologías que acompañaban este pasaje eran identificándolo a Jesucristo según Apocalipsis 1 y según Apocalipsis 5. Entonces, nosotros debemos saber que el diablo es el gran imitador. El diablo intenta aparentar lo que no es. Quiere hacerse pasar por el Dios verdadero, pero no puede el diablo utilizar la misma simbología de Dios, porque al utilizar la simbología de Dios estamos dando adoración al Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, el diablo escogió para imitar a Dios lo más parecido posible. El fenómeno natural y óptico más parecido posible al arco iris, que es el halo, pero es totalmente opuesto en la simbología. Y eso es la esencia misma del anticristo y siempre ha sido imitar, ponerse en lugar, pero con un engaño y hacerse pasar por el verdadero. Entonces, ¿cuál es el problema? Para ver el arco iris hay que dar la espalda al sol, pero para ver el halo,
la corona del dios Sol, hay que mirar al Sol y dar la espalda al arco iris. Ahí vemos cómo totalmente opuesto es el concepto del enemigo. Pues cuando se ve un halo, uno tiene que ver hacia el Sol. No tiene que haber ni siquiera nubes ni lluvia, pues es un fenómeno óptico totalmente diferente que se forma por pequeños cristales allá arriba en la estratosfera. Ustedes recuerden cuando vimos Ezequiel 8, 15 y 16 que había toda una serie de abominaciones que le fue mostrado al profeta Ezequiel. Primero la idolatría en los versículos 9 y 10. Luego le dijo, te voy a mostrar peores cosas, abominaciones. En el versículo 14, la adoración a Tammuz. Y luego él dijo, te voy a mostrar todavía mayores abominaciones en el versículo 15. Y entramos al versículo 16 donde decía, me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor. He aquí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo, donde está el trono de Dios, el arca del pacto, y donde está el arco iris. Sus espaldas vueltas al templo, sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¡Qué terrible! Pues la adoración al sol, queridos amigos, es la más opuesta y la más contraria adoración que existe. Es la más opuesta a la verdadera adoración del Creador de los cielos y de la tierra. Por eso estamos en este seminario desenmascarando al Dios Sol, detrás del cual está Lucifer, el diablo, que se está haciendo pasar por la luz de este mundo, pero que enceguece y engaña a todos aquellos que se concentran en él. Ahora, sucede que hay una jerarquía de pecados. Es algo muy interesante, pero realmente en la palabra de Dios en diferentes lugares encontramos que hay una cierta jerarquía de pecados. Hay pecados más abominables. Les quiero dar el ejemplo justamente de la adoración al sol. La adoración al sol es la más opuesta a la verdadera adoración y por lo tanto es la más ofensiva y abominable ante los ojos de nuestro Dios creador de los cielos y de la tierra. Ezequiel 8, 15 y 16, vimos que la adoración al sol es la mayor abominación. Peor que la idolatría y la veneración de seres humanos es la adoración al sol. En Deuteronomio 4, 15 al 18 vimos que la adoración al sol es el colmo de la idolatría. Es aún peor que adorar imágenes, es adorar al sol. En Éxodo capítulo 32, versículo 21, vamos a ver en otro tema con más detalle, vemos que la adoración al sol no es cualquier pecado, es el gran pecado, es un gran pecado. Y de esta manera Dios claramente muestra en su palabra que hay una jerarquía de pecados y la adoración al sol resulta ser la peor y la más ofensiva de todas. También hay una jerarquía de la gloria de los astros. Eso es muy interesante, pues sabemos que los astros, sol, luna y estrellas fueron creados en el cuarto día según Génesis 1:16. Leamos aquí juntos. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Hay una lumbrera mayor, hay una menor y luego se mencionan las estrellas nomás. Hay un orden establecido. Y lo mismo encontramos en 1 Corintios 15, versículo 41, donde aún nos lo aclara más. Dice aquí, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Entonces Dios mismo ha indicado que hay un orden establecido de la gloria y de la jerarquía entre los astros. El sol es el que tiene mayor gloria, luego la luna, luego las estrellas. Es menos ofensivo adorar a las estrellas en esa simbología o la luna que al sol. Adorar al sol llega a ser la más abominable dentro de la jerarquía de estas abominaciones. Es por eso que el diablo escogió al sol
para oponerse al Creador lo más posible. Y es por eso que Él puso su día del sol en el primer día de la semana, lo más alejado posible del séptimo día de la semana, el día del Creador, el día del arco iris. ¡Qué impresionante! El ser humano tiene que tomar una posición de 180 grados en esta simbología espiritual. Bien, ocurre que allá en Babilonia, en el reino babilónico que se fundó después del diluvio, como veremos, se originó la adoración a los astros y obviamente la adoración al dios Sol. Quiero mencionarles que el dios Sol es representado en las culturas y civilizaciones que comenzaron a adorar al Sol siempre con el halo alrededor de la cabeza. Recordemos que Jesucristo tiene alrededor de su cabeza, ¿qué cosa? El arco iris. Es su corona del señal de verdadera adoración. Pero el diablo utilizó este fenómeno óptico opuesto, pero muy parecido, el halo, que también es conocido como el disco solar, la aureola, la corona, el redondel, en las diferentes formas de nombrarlo. Y tiene su origen en Babilonia. Lean conmigo aquí lo que dice en el libro Símbolos Antiguos Paganos y Modernos Cristianos, página 35. La práctica de coronar a los dioses paganos es babilónica. ¿La práctica de qué? De coronar a los dioses paganos. Los artistas y escultores de la vieja Babilonia ponían el disco o aureola alrededor de cualquier personaje que querían representar como a un dios o una diosa. Y aquí vemos, por ejemplo, al dios Sol Shamash de Babilonia con el disco solar, la aureola, el halo, la corona del dios Sol alrededor de su cabeza. Quiero leerles aquí en la historia de Heródoto, tomo 2, página 109. Babilonia fue el nido original del cual todo sistema de idolatría proviene. Y ustedes recuerdan que en Apocalipsis 17, versículo 5, cuando nos habla de la gran Babilonia simbólica y espiritual, nos revela que Babilonia la Grande es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pues fue en Babilonia donde se originó toda esta idolatría y la veneración de seres humanos, y la astrología, y las falsas profecías, y la veneración del dios Sol también. Vean conmigo aquí esta cita impresionante. Es conocimiento general que los paganos ponían un disco solar, también conocido como redondel o aureola, sobre las cabezas o los cuerpos de sus dioses. Estos discos luminosos representando el resplandor del sol. Y la cita continúa. En su forma circular constituye una idea primitiva de corona basada en la idea simple de la emanación de la luz de la cabeza del ser superior, o por el fenómeno meteorológico del halo. Las personas fueron glorificadas al ser identificadas con el sol y representadas como la imagen del sol. De esta manera comenzaron a surgir muchos dioses solares. Hemos visto antes el de Babilonia, Shamash, con el halo alrededor de su cabeza. Y ustedes saben que la palabra de Dios en Génesis 11, 8 y 9 nos habla de que desde Babilonia, cuando Dios hizo la confusión de las lenguas, la gente fue dispersada a todos los rincones de la tierra y se crearon las diferentes culturas, civilizaciones, los diferentes idiomas de los diferentes continentes. ¿Y qué pasa? Ahí vemos cómo se llevó a todo el mundo al dios Sol en diferentes formas y manifestaciones. Vemos aquí, por ejemplo, Horus, también conocido como Ra de Egipto, con el halo. Vemos Apolo o Helio de Grecia con el halo alrededor de su cabeza. Vemos aquí otros de Sudamérica, Centroamérica, los incas, el Inti, Ahauquín de los mayas, Quetzalcoatl de los aztecas, todos siempre con el halo alrededor de sus cabezas. Vemos también en Australia los Wanjinas, en Japón, Amatsu, entre los hititas,
Mesuya, en Persia, Zaratustra, y son algunos ejemplos de muchos de divinidades humanas que crearon las diferentes religiones falsas, pero siempre con una misma característica, con el halo, la corona del dios Sol alrededor de su cabeza. Aquí vemos Buda en China, en la India, con la aureola alrededor de su cabeza. Shiva en la India. Obviamente en Roma, Sol Invictus, que significa Sol Santísimo, Sacrum. Ellos adoraban al Sol y siempre con la aureola alrededor de su cabeza. Todo diferente tipo de anticristos que se ponen en lugar del verdadero creador de los cielos y de la tierra, que tiene alrededor de su cabeza un arco iris, según la profecía. Ahora, lamentablemente, lo pagano luego fue bautizado y cristianizado, y lamentablemente el dios Sol se camufló y lo oculto fue recubierto con un manto cristiano, y luego encontramos que la aureola, el halo, comenzó a ser utilizado en el mundo cristiano para representar a María, a Jesús mismo, a los santos en el catolicismo, como también a los papas mismos del catolicismo. Encontramos esta misma simbología en todo lugar. Ahora tenemos que entender que los astros originalmente son un símbolo de la luz divina. Es lo más maravilloso. Los astros, sol, luna y estrellas, originalmente son símbolos de la luz divina. Pero el diablo se apoderó de estos conceptos y los paganizó y los comenzó a abusar de ellos para sus propios fines. Sabemos que Dios es luz. 1 de Juan 1:5. La palabra de Dios describe a Dios como su justicia, su ley, su trono. Son representados como el sol de su justicia, etc. Apocalipsis describe que Jesús, su rostro brilla como el sol, así que son símbolos originalmente divinos. Dice en Apocalipsis 20:16 que Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Y luego la verdadera iglesia de Dios también es representado por los astros y por la luz. Dios dice que debemos ser la luz del mundo, Mateo 5:14, debemos iluminar en la oscuridad espiritual de esta tierra. Si nosotros vemos la mujer vestida de Apocalipsis 12, versículo 1. La mujer pura está vestida del sol, tiene la luna debajo de sus pies, las estrellas en su cabeza, representación del pueblo verdadero de Dios. Si vemos el sueño de José en Génesis 37, 9 y 10, donde José ve su familia representado a través de los astros, ve a su padre Jacob como el sol, Raquel su madre como la luna, sus hermanos como las estrellas. Pero todo esto no significa que debamos adorar a los astros. Ninguno de estos pasajes o textos o versículos se puede utilizar para comenzar a venerar el sol, la luna, las estrellas. Claro que no. Dios nunca tuvo la intención de elevar esos astros que había creado en el cuarto día a divinidades. Esto proviene del paganismo de Babilonia. La verdad es que no debemos adorar nosotros ninguna criatura de Dios, ni viva, ni muerta, ni inerte. Únicamente debemos adorar nosotros al Dios creador de los cielos y de la tierra. Fíjense, la palabra de Dios dice que no debemos adorar a ningún ser humano. Vean conmigo Hechos 10, 25 y 26, donde dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Así que no debemos adorar ningún ser humano, lógico, claro que no. ¿Debemos nosotros adorar a los ángeles? ¿Qué dice la palabra de Dios? Apocalipsis 22, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Y luego dice: adora a Dios, solamente al Creador. ¿Y qué es de los ídolos y las imágenes? ¿Debemos nosotros adorar los ídolos? ¿Qué dice Deuteronomio 4, 15 y 18?
Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna, alada que vuela por el aire, figura de ningún animal. Nosotros no debemos tener y adorar ningún animal, ninguna figura, ni varón ni hembra, etc. Y ahora los astros, versículo 19 del mismo Deuteronomio 4. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. No, nosotros seres humanos, criaturas de Dios, debemos adorar únicamente al Dios creador de los cielos y de la tierra, a nadie más. Por eso en la palabra de Dios, uno de los nombres que recibe Dios es el Señor de los ejércitos. Y ahí se refiere obviamente a los ejércitos celestiales, que son los astros, sol, luna y estrellas. También los ejércitos es una simbología de los ángeles, pero al decir nosotros, yo creo en el Señor de los ejércitos, estamos diciendo, yo creo en el creador de los astros, aquel que los hizo. ¿Y a quién debemos nosotros dar la adoración? Cuando ustedes conocen el autor de un libro, por ejemplo, ¿ustedes van y agarran al libro y le agradecen al libro? Claro que no. Van al autor del libro y le felicitan a él y le dan la mano. Cuando ustedes ven un pintor que pintó una linda pintura, ustedes no van a alabar a la pintura, no. Ustedes van donde el artista y le felicitan por la linda pintura que ha hecho. Lo mismo con Dios. Si comenzamos a venerar seres humanos, ángeles, ídolos, astros, estamos adorando a lo equivocado, lo falso. Es por eso que únicamente debemos adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y es ese el primer mensaje angelical que tiene que tronar en toda la tierra antes que venga Jesucristo. Toda la humanidad tiene que escuchar lo que dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. ¿A quién? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz, ¿qué cosa? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Únicamente Él debe recibir nuestra adoración. ¿Saben? Adorar a los astros es simbólicamente negar al Dios soberano, creador de los astros. Es lo que dice aquí en Job 31, 26 al 28, donde Job dijo, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Así que veneración de los astros y del Dios Sol es negar al Dios verdadero. ¿Saben? Un día Dios castigará a los adoradores de los astros. Es muy drástico lo que dice aquí en Jeremías 8, 1 y 2. En aquel tiempo, dice el Señor, sacarán los huesos de los reyes de Judá, los huesos de los príncipes, los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de los sepulcros, y los esparcirán al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron, a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. ¡Terrible! Nosotros no debemos jamás participar en adoración de los astros porque es la abominación más grande, el clímax básicamente de la ofensa contra el Dios creador. ¿Saben? Dios no solamente castigará a los adoradores de los astros, sino castigará simbólicamente a los mismos astros. Dice aquí en Isaías 24, 21 y 23. Acontecerá en aquel día que el Señor castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. La luna se avergonzará y el sol se confundirá
cuando el Señor de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos, sea glorioso. La misma luna se avergonzará, el sol se confundirá. ¿Por qué? Porque hasta ese momento reinaron simbólicamente sobre la faz de esta tierra, en todas las religiones y culturas y civilizaciones, que se postraron ante ellos, directa o indirectamente, y volverán a ser simplemente lo que siempre han sido, simples astros. Por eso Dios los pondrá en su lugar. Qué terrible es cuando el enemigo utiliza lo que Dios puso como símbolo de sí mismo y lo tergiversa para algo totalmente opuesto. Dios puso el sol como símbolo de sí mismo para su iglesia, para su justicia, su pueblo, su santidad, etc. Pero lo puso como un símbolo. El anticristo se apropió de ese símbolo y lo convirtió en algo literal. Ese es el problema y por eso es tan engañoso. Porque la gente va a decir, pero estamos hablando del sol y Dios es representado como el sol en su palabra. Por eso lo veneramos al sol. Y no se dan cuenta que al hacerlo han dado la espalda al arco iris y lamentablemente, aún estando dentro del atrio, la espalda al trono de Dios, al templo de Dios, al pacto entre Dios y la humanidad, los mandamientos de Dios, su voluntad y el arco iris. Que Dios nos ayude a entender esto y que nosotros tomemos posición clara en favor de la verdad del verdadero Dios creador de los cielos y de la tierra. Yo he tomado mi decisión. Yo no quiero estar adorando al sol ni directa ni indirectamente. Y quiero que tú también tomes tu decisión y des la espalda al sol y te enfoques en la señal del pacto del arco iris, el día del Creador, el Santo Sábado. Que Dios nos bendiga. Inclinemos el rostro para terminar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias porque pudimos conocerte a ti en tu palabra. Queremos solo adorarte a ti, a ningún ser humano, a ningún ángel, a nada, a ningún ídolo y mucho menos a un astro o al sol. Te pedimos que tú nos bendigas, Señor, con nuestra decisión firme. En el nombre de Jesús. Amén. Pronto seguimos con el siguiente tema y vamos a ir profundizando estos aspectos. Que Dios les bendiga.